Muchas gracias, amigo, por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia dominical. En esta oportunidad estamos con la doctora Sonia Indacochea de la Universidad Ricardo Palma. Buenos días, doctora Buenos Indacochea. días, doctor Modesto Montoya. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame usted, ahora que estamos en esta pandemia terrible, la gente está sufriendo mucho, hay inseguridad, hay estrés, eh, uno tiene miedo, de repente uno está contaminado, va a contaminar a los seres queridos. ¿Cómo usted describiría esta catástrofe que está viviendo el Perú, por favor? Bueno, yo creo que efectivamente esto es una pandemia gravísima que se nos ha escapado de las manos. Es decir, en muchas partes del mundo, pero en el Perú se nos escapó de las manos ya hace tiempo, ¿no? Se nos ha escapado de las manos porque el sistema de salud colapsó, porque las personas no nos protegemos lo suficiente, porque las vacunas están viniendo a un ritmo muy lento, porque hemos copiado programas de vacunación de países que tienen otra pirámide poblacional. Nosotros tendríamos que vacunar urgentemente a la gente que está en la calle, y no solamente son los mayores, también son los jóvenes, porque tenemos el 70% de la población en la informalidad, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que hacer campañas masivas para vacunar a la gente que está en las calles, no solo a los que están en la casa y mayores de edad, ¿no? Y al ritmo tan lento, ¿no? Y bueno, la investigación se ha quedado, digamos, plasmada porque el estudio de Sinopharm, hecho por las dos universidades prestigiosas que conocemos, todavía no tenemos los resultados en la población peruana. De tal manera que la ciencia, que es una herramienta de ayuda en estas circunstancias, digamos, no ha podido responder, digamos, ser una ayuda en esta situación, ¿no? Estamos a la espera de esos resultados que no vienen, ¿no? No llegan a pesar de la urgencia de tenerlos, ¿no? Pero sobre todo que las vacunas no han llegado a tiempo y porque deberíamos estar ya mucho más, ¿no? Mucho más gente vacunada. Sí, o sea, hay pocas vacunas, pero esas pocas hay que utilizarlas bien, ¿no? Y si queremos, hay dos formas de entender las cosas. Una, protegiendo a la población vulnerable, que ya lo hemos empezado a hacer, es decir, a los pacientes mayores, a los pacientes enfermos de alguna comorbilidad. Y otra forma es cortar la infección, y en ese caso hay que proteger a la gente que esté en la calle, que es la que se va a infectar y que ahora está falleciendo. Ahora tenemos en los hospitales gente de 30, 40 años en ventiladores, ¿no? Entonces, nuestra estrategia, de lo poco que tenemos, tendríamos que aprovecharlo mejor, ¿no? No seguir, bueno, vamos a vacunar un poquito por aquí, un poquito por allá, la población vulnerable, pero bueno, con lo que me caiga, bueno, no sé cuándo llegaremos a vacunar a nuestra población que esté en la calle, ¿no? Que es la que está contagiándose, ¿no? ¿Usted en este momento en qué lugar trabaja, por favor? Yo trabajo en el Hospital Rebagliati, ahora me encuentro trabajando, en este momento pasando visita a los pacientes hospitalizados. Soy médico internista del Hospital Rebagliati, trabajo en un área no COVID, ¿no? Por mi edad me han destinado a un área no COVID. Los médicos más jóvenes son los que trabajan en las áreas COVID, ¿no? Y nosotros vemos las secuelas terribles de esta enfermedad en las áreas no COVID. Personas que han tenido mucho tiempo ventilación mecánica y vienen con fístulas en la tráquea, estenosis traqueales, oxígeno dependientes, en fin, trastornos cognitivos. Esta enfermedad tiene muchas secuelas, ¿no? Graves que caen sobre el sistema de salud, sobre las familias y sobre todo sobre los pacientes, ¿no? O sea que la cosa no solamente es sobrevivir, sino que atender una serie de secuelas Así es. complicadas. As Así es, o sea, y luego hay un síndrome muy interesante que ha sido descrito, muy interesante desde el punto de vista de la ciencia, pero es duro para los pacientes,
que es el síndrome post-COVID, que dura 6 meses. Las personas siguen con dolor, taquicardia, dificultad para respirar, agotamiento, problemas de memoria, etcétera, ¿no? O sea, es decir, esta enfermedad no es que termina en unas semanas y uno ya vive su vida normal, sino que en algún porcentaje de personas es de curso prolongado, ¿no? Y eso hace que la calidad de vida sea muy mala. Y en un porcentaje más chiquito todavía, quedan con el pulmón destruido, ¿no? Todo eso nos debe llevar a cuidarnos, ¿no? Cuidarnos nosotros mismos y cuidar a los demás, ¿no? O sea que lo más grave es ya cuando uno tiene un porcentaje elevado del pulmón deteriorado después del COVID. Esas personas ya tendrían una vida un poquito de calidad no tan buena. Sí, efectivamente, doctor. Esas personas tienen oxígeno, necesidad de oxígeno domiciliario, es decir, probablemente toda su vida o un tiempo largo van a usar oxígeno adicional, ¿no? Y ya están en su casa y ya pasó el COVID, se dañó el pulmón, quedó fibrótico, ¿no? Eso es lo que estamos viendo acá en este hospital, que es un hospital grande que recibe a muchos pacientes, ¿no? Pero también hay la fibrosis que no se sabe muy bien cómo se origina, que está también poniendo en dificultades a muchas personas de edad. Sí, efectivamente hay la fibrosis senil, ¿no? Que sí, pero esa es una fibrosis que suele ser leve, manejable, ¿no? Es simplemente la persona mayor que le cuesta un poco caminar, le falta un poco el aire, pero ahí como que, digamos que para la actividad física que hacen les es suficiente, pero esta es una fibrosis, si ocurre, una fibrosis importante, ¿no? ¿Cómo? Entonces, el enfoque debe estar con toda esta situación y con los más de 300 y a veces 400 fallecidos diarios, la población tiene que entender que tiene que cuidarse y correr con las vacunas y cambiar la estrategia, a mi modo de ver, ¿no? Bueno, pero ya es un poco difícil que cambie a estas alturas, ya está todo en marcha, ¿no? En otros países están vacunando a los que van libremente. A una farmacia, a un supermercado, en las autopistas, o sea, y no les han comprendido que tienen que vacunar a los que están en la calle. O sea, ya lo están haciendo. Al principio todos empezaron con poblaciones vulnerables, igual hay que continuar con las poblaciones vulnerables, pero creo que hay que hacer campañas de vacunación, ¿no? A la población general. El problema es que nuevamente, ¿no? Es la poca cantidad de vacunas, porque si se dice que todos pueden ir, se hace un amontonamiento de gente que sería de repente catastrófico. Sí, sí, por eso lo tienen que racionalizar, un porcentaje para los pacientes vulnerables, un porcentaje para los pacientes en determinados grupos de riesgo, por ejemplo, mercados, gamarra, en fin, choferes de autobuses. O sea, tienen que seleccionar e ir cogiendo grupos, ¿no? En riesgo. Salud tiene un interesante mapa de calor, que es donde se concentran los casos, ¿no? Que podríamos usar, ¿no? Ahí dirigir nuestra vacunación, ¿no? Bueno, lo que nos dicen es que van a venir millones de vacunas. Con esos millones hay que usarlas mejor, ¿no? Las que vayan viniendo. No ir a paso de tortuga como estamos yendo ahora, ¿no? Ciertamente. Y dígame, normalmente hay muchas enfermedades de muchos enfermos que no pueden entrar justamente por el COVID, ya no tienen ningún tipo de atención, ya no hay espacio para el resto de... Sí, sí. Usted ha tocado una consecuencia de esta pandemia que es también muy grave, ¿no? Los pacientes oncológicos, por ejemplo, vienen ya con un cáncer avanzado, ¿no? Y les pregunta, ¿y desde cuándo están mal? Desde 2019, desde 2020, pero no podía entrar, no había citas, no hay consultorios. Los turnos quirúrgicos que tenemos en los hospitales están restringidos, ¿no?
Entonces tenemos pues que los pacientes están allí esperando, y sabe Dios cuánto tiempo, ¿no? Este COVID tiene unas consecuencias también sobre los otros pacientes, ¿no? Es verdad. Ahora, usted normalmente atiende, ¿cuáles son las enfermedades más recurrentes que llegan al hospital de Bagliati? Enfermedades crónicas de personas mayores. Ese es el perfil de nuestros pacientes. Por ejemplo, personas diabéticos, hipertensos, cirróticos, enfermedad renal crónica, ¿no? Ese es un poquito lo más frecuente, pero además vienen con una complicación recientemente ocurrida, una infección, un accidente, un evento que le haya podido ocurrir, ¿no? Una descompensación, pero nuestro perfil son enfermedades crónicas con complicaciones agudas, eso es lo que vemos aquí, ¿no? A mi edad, que yo tengo ya 72 años, normalmente 72. para los varones, normalmente es la próstata, ¿no? Sí, sí, hay que chequear la próstata, hay que chequear el corazón, los lípidos, la glucosa. Todo eso, Bueno, ¿no? hay que tener un chequeo preventivo de todo, a su edad y a todas las edades, ¿no? Uno tiene que tener una cultura de prevención, ¿no? Y no la tenemos, ¿ah? No la tenemos en el Perú, porque en el Perú lo que ocurre no es tanto la cultura de prevención, sino que cuando aparece algo uno va al médico y a veces suele ser muy tarde, ¿no? Por ejemplo, ahora acabo de atender un paciente ahora, hace 10 minutos, que nos dice que él tiene un pie diabético infectado y le digo, ¿y desde cuándo tiene diabetes? Es que yo no sabía que tenía diabetes, pero no se chequeó, no, y como mi hermana es diabética me daba sus pastillas. Y ahora, como se me ha inflamado tanto, ahora he venido, ¿no? Entonces, esa es la cultura pobrísima de prevención que tenemos, ¿no? Y eso tiene que ver bastante también con la educación. Nuestra educación eh, en los colegios, en las escuelas, me parece que no está al nivel de las circunstancias, no nos preparan para tomar en Sí, cuenta todas estas posibilidades, ¿no? efectivamente, una de las cosas importantes es ¿Sí? la educación en salud. Por ejemplo, la diabetes es una pandemia. Es otra pandemia. La diabetes es otra pandemia. Y una pandemia que la tenemos hace 20 años. Hay millones de diabéticos en el mundo. Y entonces todos tendríamos que tener un conocimiento básico sobre la diabetes, ¿no? De hecho, en el INICIP estamos haciendo un trabajo de investigación sobre estilos de vida y diabetes con unos estudiantes de medicina, ¿no? Entonces, a los diabéticos les hacemos un cuestionario que ha sido preparado o usado en México, que es un país parecido a nosotros, con muchos diabéticos, mucha obesidad y mucha comida, digamos, no muy sana. Entonces, les hacemos un cuestionario de estilo de vida, preguntándoles sobre ejercicio, sobre nutrición, sobre sueño, sobre, en fin, hábitos nocivos, ¿no? O Es sea, tenemos interesante. que investigar y tenemos que difundir todo lo que se sepa de la diabetes, que es otra pandemia importantísima que estamos teniendo ahora, ¿no? La gente no le presta a veces atención al sueño. ¿Cómo tiene que ser el sueño? Más de 8 horas al día. O Más de sea, y el sueño previene enfermedades, ¿no? O sea, es increíble, pero el buen sueño es bueno para la salud mental y la salud física. ¿Y qué cosa es Más de un buen, 8 horas al día. qué cosa es un buen sueño? Porque yo, por ejemplo, me levanto cada hora y media o 2 horas. Bueno, eso hay que corregirlo, porque es 8 horas de sueño seguido, ¿no? O sea, uno tendría que corregir todos los trastornos del sueño que pueden haber, que hay varios, ¿no? Uno es cuando uno no concilia el sueño, otros cuando se despierta muy temprano, otro cuando el sueño es interrumpido, ¿no?
Entonces, todo eso hay que corregirlo para poder tener menos factores de riesgo, ¿no? Entonces, el sueño es importantísimo como un protector, ¿no? Un factor protector, así como la buena nutrición y el ejercicio, ¿no? Muy bien, doctora, usted tiene una presentación, me parece. Sí, cortita. Vamos a comentar algunas cosas breves que me gustaría de unos slides muy cortitos. No sé si se está viendo. Así es, ponga en pantalla completa, ahí está, muy bien. Ya está. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Bueno, este es el INICIP, usted creo que ya conoce, ¿no? Lo ha presentado el doctor Johnny de la Cruz. Solamente quiero hablar en qué parte participo yo, ¿no? Los estudiantes de medicina hacen, como usted sabe, hace ya varios años tesis para egresar, para tener el título de médico. Entonces el INICIP hace talleres de tesis de investigación donde yo participo y me encargo de la asesoría de varias tesis, ¿no? Al año calculo unas 30, 40 tesis más o menos, ¿no? Calculamos, ¿no? Participamos también en la revista, en fin, en todo lo que sea impulsar la difusión de los trabajos de los estudiantes, ¿no? Y quisiera acá comentar lo de ética, ¿no? Más o menos en 2018 se creó el Comité de Ética de Investigación y bueno, yo fui miembro a partir de 2019, diciembre del 2018, y desde el año pasado soy presidenta del Comité de Ética e Investigación del INICIP, ¿no? Entonces es un poco eso de lo que quiero hablar, ¿no? Bueno, antes de entrar a esto, este es un trabajo interesante, el estilo de vida, que ya se lo comenté, ¿no? Que lo estamos haciendo en nuestro hospital. Y este es otro trabajo interesante que está en preprint, que es en una revista indexada uruguaya, que es una encuesta que hicimos por Google del miedo y ansiedad ante la muerte en los médicos de varios países latinoamericanos durante la pandemia, ¿no? Y bueno, encontramos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tuvimos 219 pacientes, o sea, médicos, perdón, encuestados, muchos de ellos de especialidades clínicas, como se verá aquí, ¿no? Como se ve aquí, vamos a moverlo esto para acá. Medicina interna y especialidades clínicas. Más o menos la mitad estaba en primera línea contra el COVID, o sea, en la lucha contra el COVID. Perú venían 113 y el resto de otros países latinoamericanos, ¿no? 151 de los 219 estaban en la atención COVID y bueno, la mayoría era de las instituciones públicas, ¿no? Y lo importante es el cuadrito que está al lado, ¿no? Que es el cuadrito en que se ve. MP significa el miedo a la muerte propia, ¿no? Entonces vemos aquí que el miedo bajo y alto, el 56.2% de los médicos encuestados tenían un alto miedo a la muerte propia. El PMP es el proceso de la muerte propia, al proceso de morir, ¿no? Y veíamos que ya subía al 80% este miedo al proceso de morir, ¿no? El MO significa miedo a la muerte de otra persona, y ahí teníamos el 90% de los médicos tenían miedo a la muerte de otra persona, ¿no? Y luego aquí viene el proceso de morir del otro, también era alto. O sea, este perfil es interesante porque los médicos tenían más miedo de ver morir a los otros y de lo que sufrían los demás por morir, ¿no? Bueno, también un porcentaje importante de la muerte propia. Se ha cortado la tabla, pero se ve que la ansiedad baja estaba en el 20% casi, pero la ansiedad alta estaba en el 80%, de tal manera que esto es una cosa interesante porque quiere decir que realmente sufríamos durante la pandemia, ¿no?
Bueno, esto es un trabajo que está relacionado con mi tesis doctoral del tema de la muerte, pero es un tema que ha salido a relucir ahora, ¿no? ¿Qué hacemos en el Comité de Ética de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma? Se revisan proyectos de investigación, se sugieren correcciones metodológicas cuando sea necesario, se define si hay necesidad de consentimiento informado, se revisa el formato de consentimiento informado, si es que fuera pertinente, y se define si el proyecto pertenece a 3 categorías, que las hemos sacado del Instituto Nacional de Salud de México, que, diríamos, distingue estas 3 categorías en su comité de ética de investigación, ¿no? Exento de revisión es cuando el estudiante evalúa bases de datos, estudia bases de datos, ¿no? Revisión expedita, que son la mayoría de protocolos de tesis, que es cuando los los estudiantes revisan historias, cuando entrevistan a los pacientes, cuando revisan exámenes de laboratorio de algún paciente, etc. Y revisión completa es cuando hay ensayos clínicos que casi a nivel de estudiantes de medicina y de residentes no ocurren, ¿no? Y luego se expide la aprobación por 1 año, ¿no? Y bueno, esto era un poco los temas que le puse para dialogar en relación a lo que usted pensaba, ¿no? Creo que eso es un poquito, para no alargarlo mucho, lo que yo hago como profesora asociada, ¿no? De la Facultad de Medicina y dentro del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, ¿no? No le escucho. Gracias, doctora Indacochea, interesante su labor. Esto de ética hace recordar un pasado triste de la historia del Perú, en que se, como llama, esterilizaba mujeres. Aparentemente Sí. no había habido el protocolo ético correspondiente. ¿Usted analizó ese tema? No lo he analizado, pero es un buen ejemplo cuando da uno clases de ética de investigación, es ese tema, pues, porque hay un punto que es importante dentro del consentimiento informado, que es que la persona entienda, ¿no? Los beneficios, los riesgos, que haya entendido y que acepte voluntariamente tanto los beneficios como riesgos comprendidos, su participación en el estudio, ¿no? Y eso no hubo, ¿no? Y luego se supone que eran pacientes quechohablantes que tenían pues que ser explicados en idioma quechua, ¿no? No en nuestro idioma que, digamos, iban a entender poco, ¿no? O sea, allí fue un tema de consentimiento informado, ¿no? Y esto se aplica hasta ahora en el sentido de que hay muchos pacientes que no hablan el castellano y para informarles en cualquier caso, en cualquier tipo de atención es un poco difícil. Tendría que haber Sí. un entrenamiento o un traductor siempre con un médico. Y bueno, en las zonas donde hay, hablamos otros idiomas, en la zona de la sierra, en fin, quechua, aymara, en fin, tendríamos que, o en las zonas de selva que se habla otros dialectos, idiomas allí, debería haber un traductor, ¿no? O sea, porque lo importante es que la persona entienda, no solamente que firme, sino que entienda, ¿no? Y conocer los riesgos, o sea, porque nada está exento de riesgo, ese es un tema importante. Todo protocolo de investigación tiene riesgos, ¿no? La misma vacuna que se están haciendo en todo el mundo, ¿no? Pues alguien puede hacer un shock anafiláctico por la vacuna y ese es el riesgo. La persona tendría que estar enterada, ¿no? Ahora, claro, pero a veces uno firma un consentimiento por urgencia, ¿no? Por Ajá. cosas urgentes, a veces ya firmo cualquier cosa. Sí, bueno, en casos de emergencia, digamos, si hay una emergencia, alguien que está sangrando, no tiene familiares, está con compromiso de conciencia, entra sin consentimiento porque más importante es la vida, ¿no? Que digamos, el esperar que alguien autorice, ¿no? Pero
en los casos en que se tiene que tomar una decisión, ya sea de un protocolo de investigación, ya sea de un procedimiento quirúrgico, en fin, tiene que haber un buen consentimiento informado, ¿no? Se tienen que respetar los derechos de los pacientes. Más importante, siempre más importante que todo es la persona, ¿no? La Asociación Médica Mundial ha escrito bastante sobre los derechos de los pacientes y la necesidad en los trabajos de investigación, respetar los valores que se tienen que considerar, y entre ellos el respeto a la vida humana, a la dignidad de la persona, ¿no? Hay Sí, el debate antiguo del secuenciamiento genético para saber qué tendencias a enfermedades tiene una persona, lo que puede ser usado para los seguros, ¿no? sí, Eso sí. se supone que esa información no debe salir del paciente y del médico que lo ha tratado. Claro, no debería salir. No debería salir porque es algo así como el antecedente de una persona que tenga VIH, ¿no? Imagínense a alguien que tenga SIDA, ¿no? VIH. Acá en los hospitales, en el ambiente hospitalario, le llamamos código blanco. O sea, nunca se dice el paciente tiene VIH, no sé, porque es un tema súper privado, ¿no? Entonces, la relación con las enfermeras, con el resto del personal, hay un paciente con código blanco, se dice, ¿no? Respetando, cosa que si otra persona que no es de salud escucha, no sabe lo que es código blanco, no se está descubriendo al paciente, no se está protegiendo al paciente, ¿no? Y obviamente la información no debe salir, ¿no? La institución no va a publicar los códigos blancos que tiene en ninguna parte, o sea, es una cosa totalmente privada, ¿no? Sí, el problema del genoma humano, que es un avance científico impresionante, es la utilización de la información, ¿no? Claro, porque en algunos lugares incluso se le da información a las parejas porque eventualmente tienen un gen los dos, ¿no? Un gen de enfermedad que puede dar lugar a hijos con ese problema ya manifestado, o sea, lo que se llama, hay la enfermedad genética dominante, recesiva, ¿no? Uh -huh. Si ambos tienen un recesivo de enfermedad, puede que uno de cada 4 hijos tengan el problema y hay veces les ponen eso para saber si se van a casar o van a tener hijos. Esa información Claro. eso está dentro de, de las normas éticas, se les informa a ambos, ¿no? Claro, se informa a ambos y se informa en privado y ya está, ¿no? Pero hay allí muchos temas que pueden ser mal utilizados, ¿no? Efectivamente, los seguros, sobre todo los seguros, digamos, internacionales, ¿no? Van a utilizar eso, no cubrir cáncer, por ejemplo, una persona que tiene riesgo de cáncer. Porque el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad que tiene gran tendencia genética, ¿no? Claro, Entonces, efectivamente, por eso algunas personas toman las precauciones como Angelina Jolie, ¿no? sí, 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 sí. Hay un gen que se llama BRCA, que para cáncer de mama, ¿no? Que se lo usan se le busca en las hijas, sobre todo hijas, ¿no? Hijas de madres con cáncer de mama, ¿no? Y si tienen ese gen hay que seguirlas, porque pueden hacer cáncer de mama en algún momento, ¿no? O sea que en pocas palabras, toda la información de las debilidades de salud, genéticas y toda la información sobre la enfermedad del paciente tiene que ser secreto entre el médico y el paciente, Así es, nada más. Y en lo que nada respecta a la más. investigación, los que se proponen para ser sujetos de investigación tienen que ser bien informados y nuevamente lo que salga de ahí no se va a hablar de personas, sino de estadísticas, Así es. ¿no? Eh, porque, Eso también es importante, ¿no? Y luego otra cosa importante son, por ejemplo, los resultados, ¿no? Es decir, entramos a una investigación
Y cada sujeto, cada persona, tiene que conocer el resultado de haber ingresado a ese estudio de investigación. ¿Fue positivo, negativo, bueno, malo? ¿Qué le va a hacer? No sé qué. Ahí tenemos también nosotros ahora, estamos en falta, para poner un ejemplo, el estudio de Sinopharm no a muy pocas personas les ha ido dando la información de que no te vacuné con la cepa de Wuhan, la cepa de Beijing, con el placebo, ¿no? Cuando tiene la obligación de ya levantar el ciego y de informar a la persona, porque no es lo mismo estar vacunado que no estarlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas de esos 12.000 personas que se vacunaron oficialmente dentro del estudio, más o menos 4.000 van a estar vacunados, porque son la cepa de Beijing, 4.000 la cepa de Wuhan, que no tiene buena respuesta inmunológica, y otros 4.000 placebo, pero si yo estuviera en ese estudio, estaría diciendo, bueno, díganme por favor si estoy vacunada y puedo vivir tranquila, o estoy todavía no vacunada y estoy desprotegida, por decirlo así, ¿no? Entonces, cada sujeto de investigación tiene que recibir la retroalimentación de sus resultados, ¿no? Y se pone la cosa más complicada, por eso creo que ese estudio deberían ya sacar los resultados cuando ni siquiera les están ofreciendo la vacuna, que eso es lo que ofrecieron inicialmente. Eso también está escrito en el protocolo, hay que cumplir con todo lo escrito en el protocolo. ¿Sabes? Le dijeron, bueno, los placebos los vamos a vacunar, pues están esperando los placebos, ¿no? Los que recibieron cepa de Wuhan también están esperando, o sea, no sé cuántos han avanzado, pero hace que hay reclamos, ¿no? Entonces, el sujeto de investigación, la persona que entra en un trabajo de investigación es sagrada, ¿no? Eso es sagrada, o sea, tengo que cumplir todo lo que le he prometido, ¿no? No puedo dejarla así en el aire. No sé cuántos meses están en el aire esas 12.000 personas o no sé cuántos ya les están diciendo, pero se han cumplido con todos. O sea, en fin, eso deja una mala impresión, ¿no? Que además preocupante, ¿no? Para los que estamos interesados en el tema de ética de investigación, un desaliento, ¿no? Oiga, y a propósito, este caso de vacuna gay también ha mostrado las debilidades en la ética de determinadas personas. Sí, bueno, allí ya, bueno, eso es ya fuera del protocolo, ¿no? De investigación y allí, bueno, es un tema más bien ético, sí, pero habría que ver en qué condiciones pactaron que se usaran esas vacunas, yo no lo sé, ¿no? No está tan claro, lo están investigando, ¿no? Sí, pues, Pero fue como un regalo, ¿no? Un regalo, una cortesía, pero yo no sé en qué condiciones se dio eso, ¿no? claro, Sí, pero como, eso es más bien una falta ética digamos, de las personas que muchas veces motivadas por el miedo, ¿no? Porque, a ver, yo soy testigo durante este año y 2 meses que estamos acá trabajando en el hospital digamos, hay mucho miedo, ¿no? Todos tenemos miedo. Entonces, eh, y entiendo, lo peor que puede haber es el miedo a la muerte. sí, sí, pues. Doctora, ¿y usted qué curso enseña en la universidad, Ricardo Palma? Yo enseño semiología, cómo examinar, cómo preguntar los síntomas a los pacientes, cómo hacer un buen examen clínico, cómo hacer un síndrome, cómo llegar a un buen diagnóstico. Enseño semiología, el curso más bonito que hay en la carrera de medicina, el más humano, porque es el que uno se acerca por primera vez a los pacientes, ¿no? Los conoce, se involucra. Entre el médico y el paciente tiene que haber una especial cercanía, diría yo, ¿no? O sea, es decir, me tiene que importar, ¿no? Es lo mismo, pues, hacer una carta que atender a un paciente, ¿no? No es lo mismo hacer una charla en PowerPoint que atender a una persona, ¿no? Efectivamente. Es otra cosa, ¿no? Eso es lo más bonito de la medicina, ¿Dónde las estudió, personas. dónde estudió usted en medicina? Yo estudié en Cayetano, En yo estudié en Cayetano. Cayetano hace 30 y
26 años que he terminado, bastantes años. ¿Cuál fue su profesor más recordado? El doctor Carcelén, Amador Carcelén, Ah, ¿lo ubica? sí, sí, claro. Internista de gran trayectoria, ¿no? Bueno, Además, él fue presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y yo acabo de terminar mi gestión como presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Interna hace unos meses, ¿no? Entonces, ahí tenemos ahí en la Sociedad de Medicina Interna un espacio de personas de trayectoria y entre ellos está el doctor Amador Carcelén, ¿no? ¿usted Al que muchas generaciones le debemos, ¿no? Nuestro entusiasmo. conoció usted al doctor Roger Guerre García? Sí, claro, rector de Cayetano, gran investigador. Se nos fue por el COVID. Sí, sí, es una pena. Parece que Sí, la persona que lo ayudaba, un muchacho, le dieron permiso para salir y bueno, como era muy comprensivo, don Roger le permitió salir y fue el error. sí, sí, una pena. Este COVID terminará, hay que esperar un poquito, terminará y estaremos más tranquilos. Muy bien, doctora Sonia Indacochea, profesora de la Universidad Ricardo Palma, del Instituto de Investigaciones en Ciencias Biomédicas, médica formada en la Cayetano Heredia. Muchas gracias por esta excelente presentación y por sus palabras. Muchas gracias. Gracias, doctor Montoya, gracias a usted por la entrevista y la conversación tan agradable. Gracias. Muy bien. Con, Hasta otra oportunidad. con nosotros amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia.